no nos criminalicen nosotros como pobladores de Teuchitlán. Nosotros en realidad no teníamos ni idea de este campamento, ¿verdad? Lo que estamos preocupados como padres, hay un afectado y hay involucrados. No podemos tapar el sol con un dedo. El metro de la Ciudad de México suspende el servicio debido a fallas propias, por incidentes externos o por causas generadas por los usuarios. Pues diario nos levantamos a las 5 de la mañana, yo y mi hija, y ahí hasta las 7, 8 de la noche. Persinarme, en nombre sea de Dios, echarle ganas y fe, y de ahí ya siguen las rutinas que tiene uno que hacer. 10 de la noche con 1 minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, le compartimos los temas de actualidad para que inicie su semana bien informado. El mundo no sabía a qué nos estábamos enfrentando y todos lo vivimos con una parte de ignorancia, de incredulidad, y pues el resultado fue terrible, ¿no? Porque mucha gente murió. Hoy, hace 5 años, la vida como la conocíamos comenzó a cambiar para todos al decretarse las primeras acciones de confinamiento por la pandemia de COVID-19, que ya para ese momento había matado a más de 4,000 personas en el mundo. México no fue ajeno, lo recordaremos. Así, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas protagonizaron una vigilia en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado. Pidieron justicia tras los recientes hallazgos en Teuchitlán, Jalisco. En unos momentos le cuento los detalles, la crónica completa. Y que hemos llegado a muchos rincones en los que pensamos podríamos encontrar a los nuestros. No es realmente muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sean nuestros familiares. Protestas y catean el Tec Milenio en Monterrey, Nuevo León. El motivo, un presunto caso de abuso sexual a un joven con trastorno de déficit de atención. Exigen que este caso pues no quede impune. Más adelante le comentamos a detalle esta situación que ocurrió. Hay un afectado y hay involucrados. No podemos tapar el sol con un dedo. Después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer la existencia de escuelitas del terror, de una escuelita del terror, decenas de personas se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México, exigieron justicia por las víctimas que fueron asesinadas en el rancho Izaguirre. El viento sacudía en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no logra apagar la luz de las 400 velas. No eran solo luces titilantes, era un grito silencioso, una exigencia de justicia ante la crisis de desapariciones en México. Desde 2006, más de 107,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el país. Son cifras alarmantes, y detrás de cada número hay un nombre, una historia y una familia que sigue esperando respuestas. En el corazón de la capital, los nombres de Ignacio Santiago Pérez y Luis Salvador Granados, entre muchos otros, fueron pronunciados en un pase de lista que busca mantener viva su memoria. Pero el simbolismo de la tarde no terminó ahí. 400 pares de zapatos fueron dispuestos en silencio, representando las ausencias, las vidas truncadas, los caminos interrumpidos. Eran el símbolo del horror. 400 pares de zapatos que fueron hallados el pasado 5 de marzo, junto a los hornos clandestinos del rancho de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Querían obligar al país a ver, a reconocer la tragedia, a indignarse. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco transmitió en vivo desde el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Lo que mostraron fueron escenas indescriptibles, al menos 200 personas calcinadas y desaparecidas. Como acto de denuncia, en la plancha del Zócalo se marcaron con pintura blanca los espacios del rancho Izaguirre, 3 áreas de fosas, una zona de confinamiento, caseta, cocina y baño. Lugares que guardan la memoria de un horror que el país no puede ignorar. Las velas se consumieron una a una, pero su luz no se apagó. Continúan ardiendo en el recuerdo, porque la búsqueda no termina hasta conocer el destino de miles de víctimas. Para Imagen, Claudia Solera. Esto aquí en la Ciudad de México, a 500 kilómetros en Jalisco, en Teuchitlán, se llevó a cabo una misa en memoria de los desaparecidos y los restos hallados en el rancho Izaguirre. Familiares y activistas exigieron justicia y el esclarecimiento de los hechos. Teuchitlán fue marcado por el terror
Pero este domingo la iglesia y sus habitantes abrazaron a las madres buscadoras tras el horror del rancho Izaguirre. Con la imagen del Señor de la Ascensión se les dio la bienvenida en la entrada de Teuchitlán. Él quiere ser quien represente a todo Teuchitlán, un pueblo bueno, alegre, trabajador. Cada una de las madres caminó desde la entrada hasta la parroquia con las fotografías y fichas de búsqueda, alzando la voz por cada uno de sus hijos. Ojalá y la gente nos comprenda y nos puedan entender de que no nos criminalicen nosotros como pobladores de Teuchitlán. Nosotros en realidad no teníamos ni idea de este campamento. Los nombres de sus seres queridos se pronunciaron en la caminata hasta llegar a la parroquia. Hemos venido escuchando en nuestra manifestación tantos nombres del México oculto, desaparecido, que hoy visibles a los ojos del mundo quieren ser para esa comunidad, para Jalisco y para México, una oportunidad para comprometernos juntos por la construcción de la paz. En la misa se pidió por los desaparecidos y por quienes hacen el mal. Se intentó dar consuelo a todas las madres que sufren ante la ausencia de aquellos que un día salieron y nunca regresaron. No nos cansemos de buscar a nuestros desaparecidos para que tengan los datos que nosotros tenemos. Por eso estas manifestaciones son importantes, para que se visibilice y no se minimice esta situación que vivimos. Las madres buscadoras escucharon palabras de ánimo para seguir luchando por la justicia y por encontrar a sus seres queridos. Se ofrecieron como ofrendas en la misa unos tenis y una mochila como símbolo de las pertenencias encontradas en el rancho. El hallazgo de guerreros buscadores de Jalisco sacó a la luz la semana pasada aquí en Teuchitlán un México aterrador, capaz de una crueldad, una organización y una complicidad que exhiben el país en el que nos hemos convertido. Un país que devora a sus hijos, los deja sin zapatos, sin miradas, sin cartas, sin abrazos. Se invitó a exigir a las autoridades de todos los niveles un trabajo serio y sistemático que busque identificar y desmantelar las decenas de ranchos Izaguirre que hay en el país. Para Imagen, Carla Méndez. Fíjese que una de las presuntas víctimas del rancho Izaguirre, que fue reclutada contra su voluntad, relató a las autoridades lo que ocurría justamente al interior de esta llamada escuelita del terror. ¿Qué le puedo asegurar? Más de 1,500 personas están ahí. Había muchas personas del gobierno en su momento, en el gobierno anterior, que estaban y sabían cómo se manejaban desde el 2012-2013 a la fecha. Sobre esto mismo, 3 familias del Valle de Toluca en el Estado de México, pertenecientes al colectivo Flores del Corazón, mantienen la esperanza de poder concluir con la búsqueda de sus hijos. Ahora el objetivo es ir al rancho Izaguirre, pues aseguran que algunas de las prendas encontradas en el lugar pues podrían coincidir con la ropa que vestían sus hijos justamente el día en que desaparecieron. Que haré hasta lo imposible porque él regrese a mi casa. Se lo prometí un día que lo iba a traer de nuevo a mi casa y lo voy a cumplir. Hay una coincidencia de una playera y de unos tenis de mi zapato y unos tenis de mi hijo que no voy a descartar. Es muy doloroso pasar por esto, pero a la vez pues yo se lo he pedido tanto a Dios que solamente me pusiera en el camino correcto para que Él pudiera guiarme para poder encontrar a mi hijo en las situaciones que esté. Pero al fin que logre él descansar en un cementerio como todas las personas. La madre buscadora Carmen Romero dijo que este hallazgo es una posibilidad para conseguir el descanso que ella y sus seres queridos necesitan después de varios años de incertidumbre. Yo reconozco, se me hace parecido el pantalón que lleva mi hijo Genaro Hernández Romero el día que desaparece. Es un pantalón negro de gabardina con jareta blanca con puntos negros. No estamos seguros que sea de mi hijo, pero
pues estamos en eso. Es un dolor muy grande porque solo de pensar lo que vivió, si es que mi hijo estuvo en ese lugar, es estar muerto en vida porque es un dolor tan grande. Hay un boxer parecido al que lleva Genaro. Así el drama de las familias. ¿Y quién cree que habló hoy sobre la vigilia y el caso Teuchitlán? El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y no lo hizo para solidarizarse con las familias, para demandar a las autoridades, ya sea de Jalisco o federales. Lo hizo sin falta de tacto. Desestimó que los zapatos encontrados en el predio del Rancho Izaguirre pudieran ser de personas desaparecidas. Escúchelo usted. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que las presunciones que dicen sean ciertas, pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Bueno, ahí lo tiene usted. Respecto a los 29 capos de cárteles mexicanos que fueron enviados a Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que uno de ellos, Caro Quintero, será procesado con todo el peso de la ley. Además, señaló que el fundador del cártel de Guadalajara, quien es acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985, es un malvado asesino. Así lo calificó Donald Trump. Bueno, en más información, luego de que el 8 de marzo fue encontrada muerta Hilda Guadalupe, de 26 años de edad, en la unidad Nonualco de Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, colectivas feministas honraron la memoria de la víctima. Este fin de semana colocaron una ofrenda y veladoras donde fue hallado el cuerpo de la joven. Somos madres de víctimas de feminicidio. Tenemos la Quiero pedir un fuerte aplauso para Lupita, para toda esa energía que tenemos estancada y todas esas emociones. El grado de indignación, pero también el grado de esperanza que podemos generar cuando estamos juntas. Ya le contaba al inicio que en Monterrey, Nuevo León, ha causado indignación el presunto abuso sexual contra un alumno del TEC Milenio Campus Las Torres. 5 de sus compañeros habrían agredido al joven con trastorno por déficit de atención. El viernes por la tarde tomaron el plantel para protestar varios de sus compañeros. Debido a la magnitud de las denuncias, padres de familia llegaron a la escuela para exigir que se esclarecieran los hechos. Por su parte, la directora indicó que están evaluando y atendiendo esta situación. Lo que estamos preocupados como padres y que tengo yo aquí una hija es saber la realidad de las cosas, que hay un afectado y hay involucrados. No podemos tapar el sol con un dedo. En un comunicado, TEC Milenio indicó que están colaborando con la investigación de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. En el documento se lee: rechazamos cualquier manifestación de violencia y actuaremos con firmeza, transparencia y apego a la ley ante cualquier situación que vulnere el bienestar de nuestra comunidad. Además, reiteraron que mantendrán la identidad de los involucrados en confidencialidad a fin de proteger la investigación y a los menores de edad. Y mire, sobre este mismo caso, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó a través de su cuenta de X que tiene conocimiento de la situación y estar en contacto con las autoridades correspondientes para ayudar a esclarecer los hechos. Además, reiteró que su gobierno no protege ni protegerá a ningún agresor, y es que trascendió a través de redes sociales que uno de los agresores pues sería hijo de un funcionario del gobierno del estado de Nuevo León. Precisamente, elementos de la Fiscalía de esta entidad inspeccionaron al interior de la preparatoria TEC Milenio Campus Las Torres. Los primeros informes señalan que los peritos trabajaron en el área de los sanitarios del tercer piso, donde presuntamente se registró esta agresión. La diligencia ocurrió con mucho hermetismo durante el mediodía y tarde de ayer sábado, para determinar qué fue lo que ocurrió en dicho plantel. Por supuesto que estaremos atentos de este asunto. Y mire, luego de que 9 gimnastas denunciaron a su exentrenador Damaso N por abuso sexual allá mismo en Nuevo León, la Fiscalía del Estado cateó su casa. En el inmueble ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en San Nicolás de los Garza, se aseguró una videocámara, estuches con discos, 3 cámaras digitales, 2 tablets, 8 memorias USB y también 5 teléfonos celulares. Vamos a otros temas. ¿Qué hacía usted hace 5 años, un 16 de marzo de 2020? Fue la semana en que comenzó todo por la epidemia de COVID-19. Confinamiento, medidas de higiene, sana distancia, compras de pánico, la alerta que cambió la vida de las y los mexicanos.
sus autos. Estaban las calles vacías por lo mismo, ¿no? Por el miedo que la gente tenía. Nosotros teníamos una mesa para ocupar y 4 no. Muchos nos quedamos sin trabajo. Para empezar, faltamos 4 meses, porque mis clientes, pues, muchos decían, yo pensé que se había muerto. Hace 5 años, despertamos con una noticia. La Organización Mundial de la Salud categorizó la emergencia sanitaria por COVID-19 como una pandemia. De un momento a otro, el mundo se paralizó. El mundo no sabía a qué nos estábamos enfrentando y todos lo vivimos con una parte de ignorancia, de incredulidad, y pues el resultado fue terrible, ¿no? Porque mucha gente murió. El riesgo de que la pandemia alcanzara nuestro país se mantuvo latente con el paso del tiempo hasta que finalmente llegó. Y se confirma también, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. Mientras al otro lado del mundo ya se llevaban a cabo medidas básicas de prevención, en México parecía no tomarse en serio lo que ocurría. En medio de críticas y desinformación, el Festival de Cultura Musical Vive Latino se realizó. Más de 115,000 personas se reunieron en el entonces llamado Foro Sol. Algunos acudieron con cubrebocas y en pantallas gigantes se hablaba de la importancia de desinfectarse las manos y no establecer contacto físico. El panorama mundial era desalentador. Sin embargo, hubo comentarios que minimizaron la gravedad de la situación. Yo quiero que los sueños se conviertan en realidades y tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a padecer, no va a sufrir. ¿Podría contagiar de alguna manera o no como portador? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Esa semana se registró la primera muerte e inició formalmente la jornada de sana distancia. Pues la gente se espantó, ¿no? Porque pues el miedo siempre funde pánico a la gente, ¿no? Pero sí hubo como momentos de lavarse las manos continuamente, usar el tapabocas o cosas de esas. No lo creía todavía aún así, porque nunca había vivido esa situación, una pandemia así. El cierre de escuelas, restaurantes y otros comercios, aunado a las calles vacías, parecían imágenes de una película apocalíptica. El comercio informal dejó de tener ganancias. Entonces no venimos abril, mayo, junio y julio. Venimos hasta agosto. Y la pasamos mal. Aquí sí, gracias a Dios, sí se compraba una flor para que llegaran y la pusieran en la mesa y no se sintiera tan triste el ambiente de la pandemia. El contacto físico quedó completamente restringido. 1,5 metros nos separaba de nuestros seres queridos y el resto de la población. Había tapetes sanitizantes en las entradas de los centros comerciales, gel desinfectante y policías que te apuntaban a la frente con un termómetro. Las compras de pánico para resistir una cuarentena. El papel higiénico fue el primero en agotarse, luego los alimentos no perecederos y el agua. La cuarentena se extendió a casi 1 año. Los hospitales comenzaron a saturarse, no había suficiente personal ni infraestructura médica que pudiera abastecer una emergencia sanitaria de esa magnitud. La muerte se presentó como una cascada. Perdí a un primo hermano muy querido para mí, que en paz descanse en Valle de Bravo, Jorge Jasso era que no pudimos ni ir a sepultarlo. Muy triste y todavía. Las actividades al aire libre y la socialización quedaron en segundo plano. El mundo cambió y muchas de las medidas que adoptamos llegaron para quedarse. Tenemos el gel, tenemos sanitas, si se quieren lavar las manos tenemos jabón, tenemos desinfectante. Para Imagen, Brenda Salas. Y fíjese, justo 2 días después de ese 16 de marzo de 2020 ocurrió lo que todos temíamos y que vino a desencadenar la tragedia, la primera muerte por COVID en México. Así se anunció esa noche aquí en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva.
me están diciendo de la redacción, me están informando, en este momento la Secretaría de Salud confirma lo que nosotros informamos hace 20 minutos al abrir este programa. Ha fallecido la primera persona en México a consecuencia del coronavirus. Esta persona habría asistido a un concierto, eso no sabemos, ya había dado positivo en una primera prueba, faltaba la confirmación del INDRE, el INDRE lo confirma y podemos informar esta noche, murió ya una persona en México por coronavirus. Oficialmente se trató de Carlos Hernández, una persona de 41 años de edad que acudió a un concierto de rock una semana antes, aunque según su esposa, Adriana Meneses, ya presentaba síntomas antes de esa fecha. Carlos falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, debido a complicaciones por un sobrepeso y diabetes que padecía. Un par de años después se conoció también que ese mismo 18 de marzo, horas antes del deceso de Carlos, otra persona murió en el hospital del IMSS de Gómez Palacio en Durango, pero no se confirmó la causa hasta un día después porque la prueba positiva fue enviada a la Ciudad de México, esta muestra, y se entregó un día después. Se trataba de un hombre de 74 años de edad. Hasta la fecha, miles de familias visitan los panteones para recordar y tener cerca a sus seres queridos que murieron por COVID hace 5 años. Empezó desde mayo, junio, julio. Todavía en agosto un poquillo ya disminuyó. Pero de 15 hasta 17. Estábamos acabando escurriendo de chambear. Yo rascaba 3 fosas diario, tapando y rascando, tapando y rascando. Es así como don José, sepulturero voluntario desde hace 13 años del Panteón de Jico en Valle de Chalco, Estado de México, recuerda a 5 años los días más pesados de la pandemia del COVID, días en que no descansaba y que trabajaba de sol a sol y sin ninguna protección ni miedo a contagiarse. Yo andaba hasta sin camisa y sin tapabocas. Yo me gusta trabajar sin camisa. Mucha gente, amigo, póngase un tapabocas. No, yo me siento que me ahogo trabajando con eso. Póngase la camisa, no. Aquí yo cuando me salgo de su pobre casa, ahí tengo una virgen, un altar, una capilla. Madre, así como me voy, madre, así regréseme. Para los vecinos del municipio de Valle de Chalco no fue sencillo superar la contingencia y aún visitan en este panteón y recuerdan a sus fieles difuntos que perdieron la vida ante esta enfermedad respiratoria. Pero la verdad no nos gusta como que acordarnos de esos días porque sí, fueron feos para nosotros. ¿Fue difícil para la familia? Ajá. ¿Cuántas personas integrantes de la familia perdieron? Pues nosotros, mi esposo y mi papá. Debido a la emergencia sanitaria, el Panteón de Jico reportó saturación desde el 30 de abril de 2020, por lo que el ayuntamiento tuvo que comprar de emergencia 1 hectárea de tierra a los ejidatarios para extender el cementerio al pie del Cerro del Marqués. Entre 2020 y 2022 se sepultaron 1,200 cuerpos, los cuales fueron enterrados en donde las autoridades y vecinos llaman Panteón COVID. Hoy la emergencia ya pasó y este panteón continúa gracias a los trabajos de las autoridades locales para exhumar los restos áridos que llevan más de 7 años en el panteón y con ello desocupar de manera paulatina algunas fosas para recibir más cuerpos. Para Imagen, Rodolfo Dolantes, La Madrid. Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por COVID-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020 hasta el término de la emergencia el 9 de mayo de 2023, en el mundo habrían fallecido hasta 20 millones de personas. En México fue el 23 de marzo de 2020 cuando se decretó oficialmente la emergencia sanitaria y concluyó también el 9 de mayo de 2023. Según el registro oficial, durante este periodo y las 2 olas de infecciones, murieron 334,336 personas, es el dato oficial. 7.6 millones de casos fueron confirmados, 6.8 millones se habrían recuperado y 11.6 millones fueron negativos. En el caso de las muertes, el INEGI, con base a los datos de registros civiles en el país, registró 511,081 muertes por la enfermedad y el reporte de la Comisión Independiente de Investigación refiere 808,619 muertes en exceso por diferentes causas durante el tiempo de pandemia. México fue el 4º país con mayor número de decesos después de Estados
Estados Unidos, Brasil y la India. Un 61% de las defunciones fueron hombres, el restante 38.4% mujeres. Para hacer frente a la emergencia se procesaron hasta 12,000 millones de dosis de vacunas por parte de 10 laboratorios distintos, de acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. México adquirió en un primer momento 250 millones de vacunas. Y mire, durante este tiempo también aprendimos a manejar nuevas palabras. Coronavirus, confinamiento, curva de contagio, cuarentena, sana distancia, nueva normalidad y también el home office. A 5 años de distancia aprendimos distintas condiciones para cuidar nuestra salud. Ojalá y sí, ojalá como sociedad. ¿Estamos preparados para una nueva pandemia? No lo sabemos. El Vaticano difundió este día la primera imagen del Papa Francisco en el hospital desde que comenzó el tratamiento contra una doble neumonía, en la cual el pontífice de 88 años de edad aparece respirando sin ningún tipo de ayuda mecánica. En tanto, un grupo de bailarines de tango se presentó en una milonga frente al hospital Gemelli. El Papa estaría cumpliendo ya lunes hoy en Europa 32 días hospitalizado desde el pasado 14 de febrero. Y así la milonga, el tango afuera del Gemelli. Y mire, justo en este marco vamos a recordar la visita que hizo su santidad a nuestro país hace 9 años, en febrero de 2016. En una Latinoamérica convulsa por los fenómenos migratorios, de violencia y falta de democracia en algunas naciones, se concretó a México la visita del primer Papa argentino, Francisco, en 2016. Aunque Jorge Mario Bergoglio ya conocía en un par de ocasiones anteriores nuestro país, vino en 1970 y en 1999 acompañando al Papa Juan Pablo II. Ahora lo hizo en su calidad de vicario de Cristo. Procedente de Cuba, donde se reunió por primera ocasión con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, el sumo pontífice llegó a nuestro país la noche del 12 de febrero para ser recibido por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el arzobispo primado de México, Monseñor Norberto Rivera Carrera, además del nuncio apostólico Christophe Pierre. La ceremonia, que se llevó a cabo en la plataforma del entonces hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue en un ánimo de fiesta desbordada, con la asistencia de colegios católicos, familias e integrantes de la iglesia. La participación del mariachi, que por cierto le puso un sombrero de charro al Santo Padre. Bailes regionales y los cánticos de al menos 2,000 invitados que lograron que un sorprendido papa se regresara para brindar la bendición a las familias ahí reunidas. La visita histórica, además, porque fue la primera en 24 años de relaciones diplomáticas que al jefe del Estado Vaticano se le recibió de manera oficial en la sede del Poder Ejecutivo de nuestro país, Palacio Nacional. Frente a 1,500 invitados, Francisco, en ese momento de 79 años de edad, pidió a las entonces autoridades y políticos ser ejemplo frente a la población joven del país. En este momento, Miguel Ángel Mancera le está haciendo entrega oficial. Ahí están las llaves de la ciudad, ahorita lo nombra como visitante distinguido, ¿no? Es un hombre con mucha sencillez, de verdad que es maravilloso. En esa visita, el sucesor del apóstol Pedro recibió las llaves de la Ciudad de México de manos del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y se reunió en la Catedral Metropolitana con los integrantes de la Conferencia del Episcopado, a quienes les hizo un severo llamado a pensar antes en los más desvalidos que en ellos como miembros de la Iglesia. Ese mismo día encabezó una misa en la Basílica de Guadalupe y tuvo un tiempo de reflexión a solas con la Virgen del Tepeyac. Francisco encabezó un encuentro en el Estadio de Fútbol de Morelia, Michoacán, con 40,000 jóvenes a quienes les convocó a pensar en un futuro de paz y hermandad, pero sin egoísmo y sin anteponer lo material a lo espiritual. Lo mismo hizo con familias y menores enfermos del Hospital Federico Gómez en la capital del país.
En esta primera visita, el pontífice se trasladó al Estado de México. Sobrevoló la zona arqueológica de Teotihuacán a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y llegó a uno de los municipios de mayor carencia y con problemas de violencia, Ecatepec, donde celebró una misa ante más de 300,000 personas reunidas en el predio El Caracol. Un día después viajó a Tuxtla Gutiérrez y especialmente a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para reunirse con las comunidades indígenas y pedirles perdón por el injusto trato que han recibido los pueblos originarios de las Américas, eventos multitudinarios y escenas de amor y compasión que dejaron ver el creciente amor de los fieles católicos al Santo Padre. En cada recorrido, a bordo del Papamóvil, en los eventos o a su ingreso y salida de la Nunciatura Apostólica, el Papa Francisco recibió amplias demostraciones de cariño de las y los mexicanos. El miércoles 17 de febrero fue el último día de la visita del Papa en México y se despidió en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde celebró una misa binacional en las inmediaciones de la frontera con los Estados Unidos para hacer un reconocimiento a los migrantes de América que dejan sus lugares de origen rumbo al norte y lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. Además, recorrió el Cerezo 3, donde dio consuelo a reos que ahí compurgan una pena. Luego de 7 extenuantes días, más de 10 misas oficiadas y reunido a casi 11 millones de personas en sus encuentros, el Papa Francisco se despidió de nuestro país desde esta ciudad fronteriza donde todavía hubo tiempo de abrazar a los más pequeños. El Papa Francisco concluyó esta primera visita y se sumó a la que realizó Benedicto XVI en 2012 y Juan Pablo II en 5 ocasiones. Esa noche partió de regreso a Roma en un avión bautizado como Misionero de Paz. El paso del Papa por México. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que 238 miembros de la banda de origen venezolano, el llamado Tren de Aragua, llegaron desde Estados Unidos para ser recluidos en una prisión de máxima seguridad. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó la deportación de presuntos pandilleros, alegando que se violaban los derechos de los migrantes. Ahora vea esto que pasó. Un incendio durante un concierto de hip hop en un club nocturno en Macedonia del Norte dejó al menos 59 personas muertas. De acuerdo con el reporte, durante el concierto 2 bengalas fueron las que provocaron el siniestro que hasta el momento mantiene a 155 personas más hospitalizadas. Temas de la Ciudad de México. El metro de la capital ha transportado a millones de mexicanos por toda la ciudad durante años. Sin embargo, el tiempo y la falta de mantenimiento le han cobrado factura. El sistema ha tenido distintas fallas en las últimas semanas. Así se ha reportado y son justo estas palabras de muchos usuarios las que ponemos a su consideración. El metro de la Ciudad de México suspende el servicio debido a fallas propias, por incidentes externos o por causas generadas por los usuarios. La mayoría son por fallas en sus propios sistemas o equipos. El 3 de marzo de 2025 se suspendió el servicio en tramos de las líneas 8 y 9. En total fueron alrededor de 3 horas de afectaciones. Autobuses de la RTP sustituyeron a los trenes. Miles de usuarios resultaron afectados. El 21 de noviembre de 2024, el tramo de Pantitlán a Zaragoza de la recién rehabilitada línea 1 suspendió el servicio por una falla en las vías. Fue necesario el apoyo de RTP. El 21 de septiembre de 2024, otra falla en la zona de vías de la llamada nueva línea 1 del metro detonó la suspensión del servicio en Isabela Católica, Salto del Agua y Valderas. Conocedores de la operación del metro indican que en cada suspensión del servicio y apoyo de la RTP, el sistema de transporte colectivo pierde el ingreso por el acceso de usuarios y además debe pagar por el apoyo de los autobuses. Otras suspensiones del servicio son ocasionadas por los usuarios. Este tipo de suspensiones de servicio solo duran unos minutos y no requieren el apoyo de RTP. El 14 de febrero de 2025 se suspendió el servicio por la caída de un globo metálico en forma de corazón a las vías de la línea 3.
Un día antes, otro globo metálico cayó en la estación Cuatro Caminos de la línea 2. Otras suspensiones son por causas externas como el rescate de animales o por siniestros. El 2 de abril de 2024, un tráiler se volcó contra el muro de contención y la malla de la línea 5 del metro. El siniestro cobró la vida del chofer del tractocamión y provocó la suspensión de 6 estaciones del metro durante todo un día. Miles de usuarios se vieron afectados. Oiga, les recuerdo que nuestro punto de comunicación de ida y vuelta lo leemos y le respondemos de inmediato. Solo puede escanear este código QR y estamos atentos a sus distintos mensajes que nos han llegado de diversos temas, entre ellos servicios, también el asunto de presuntos abusos sexuales en distintas entidades. Saludamos, por supuesto, a gente de Tampico, que en este momento nos está mandando mensajes de Tampico, de Tlaxcala, Juan José Ortiz de Veracruz, gracias, que nos hablan también de Veracruz y de otras entidades de la República Mexicana. Los estamos leyendo a todos y nos está funcionando toda su información que nos ofrecen para generar también nosotros notas, investigar y exponer estos casos que nos reportan, algunos casos de denuncias, en algunos casos muy graves. Vámonos, estamos atentos. Oiga, este próximo martes, conmemoramos 87 años de la expropiación petrolera y en este marco recordamos hoy cuando Lázaro Cárdenas, en estas mismas fechas, en marzo de 1935, se fue a vivir a Los Pinos y lo transformó en residencia oficial, hoy complejo cultural. Al general Lázaro Cárdenas se le recuerda este 18 de marzo por ser el artífice de la expropiación petrolera, hombre de avanzada, quien también en estos días, pero hace 90 años, en 1935, empacó maletas para irse a vivir a Los Pinos y convertirlo en residencia oficial. Aquí se conserva su estatua en el inicio de lo que se constituyó como la Calzada de los Presidentes, que integra 14 figuras. Tras asumir la presidencia en noviembre de 1934, Cárdenas rechazó ocupar el castillo de Chapultepec por su ostentosidad y sí el rancho La Hormiga, aunque este espacio, que funcionaba para cuarteles de la Guardia Presidencial, le cambió el nombre a Los Pinos en recuerdo de la huerta en Tacámbaro, Michoacán, donde conoció a su esposa Amalia Solórzano. Precioso, el lugar es primoroso, es el punto más bonito de La Hormiga, creo que así se llamaba la hacienda. Nunca habíamos venido por aquí y la verdad a mí me gustó bastante, como dice mi esposo, nosotros no teníamos acceso a este tipo de lugares, jamás nos hubiéramos imaginado que viviera así un presidente, ¿no? Y pues gracias a que ya nos abrieron las puertas, es que tenemos un poquito más de idea de cómo vivían ellos. Hoy las postales con esta historia se observan en lo que desde 2018 es el Complejo Cultural Los Pinos y particularmente en la Casa Lázaro Cárdenas, que también ocuparon Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, aunque este último vivió además en la construcción que lleva su nombre y que sirvió hasta el cierre como residencia oficial en 2018 de los distintos jefes del Ejecutivo. El lugar de 2 plantas mantiene la biblioteca, el despacho presidencial y los salones de recepciones. Las habitaciones de las distintas familias presidenciales son hoy galerías abiertas. En tanto, la Casa Lázaro Cárdenas se transformó en las oficinas que ocupaba el mandatario en turno y hoy mantiene la memoria del presidente michoacano. En medio de los jardines se conserva la Calzada de la Democracia en homenaje a algunos de los personajes representativos de esta lucha durante el siglo XX, entre ellos los bustos de Vasconcelos, Gómez Morín, Cosío Villegas y Castillo Peraza, entre otros. El Complejo Cultural Los Pinos es hoy un espacio abierto que acerca a los miles de visitantes a las expresiones culturales y artísticas en sus distintas disciplinas a través de distintas actividades en las áreas que antes eran ocupadas por los presidentes y sus familias o las áreas abiertas como son los jardines, aquí ocupados como escenario para la sesión de fotos por los 15 años de Zoé, quien se trasladó con su familia desde su natal Chalco. La verdad es que fue una gran idea de nuestro fotógrafo. Nos dio esta opción y es algo de nosotros, ¿no? Los mexicanos, a fin de cuentas, pues nos sentimos orgullosos de dónde estamos y de dónde somos. Regresar a este espacio, hacer residencia oficial o hacerlo de uso mixto en el que el complejo cultural se mantenga abierto, pero con la presencia de la actual presidenta o en un futuro de la o el jefe de Estado. Me parece muy buena idea que sea un lugar que podamos visitar los mexicanos y otras personas porque está increíble, de verdad está hermosísimo, está bien cuidado, pero también me gustaría que volviera a ser residencia. Me gusta el concepto de cultural, pero también quisiera que volviera a ser residencia. Así en complejo para poder seguir
visitando y nuestras generaciones todavía sigan pudiendo venir a visitar y conocer todo esto. Según lo que he oído, no convendría que volvieran los presidentes aquí, porque pues ya tuvieron su tiempo, ya eso pasó a la historia. Hoy le compete a la juventud para como exposición más bien. Recientemente se sumó como opción de llegada, además del metro, el cable bus y cuenta con espacios para bicicletas, automóviles y, por supuesto, a pie. Le presento la mirada de Excelsior, las imágenes cotidianas capturadas por la lente de nuestros compañeros del periódico de la Vida Nacional. Oiga, este sábado 15 de marzo se celebró el Día Internacional de la Carne de Cerdo para destacar la importancia del sector porcicultor en nuestro país. Y bueno, pues ¿qué le parece si le antojamos quizá fuera de horario, ya es tarde, unas carnitas? Estas son las de El Pitufo en Tarímbaro, Michoacán. ¿Qué tienen de interesante? Bueno, pues es que ahí se utiliza el caso más grande del mundo para una tonelada de carne, algo así como 3 cerdos, 3 marranos, con 200 litros de manteca. Vea usted. Bueno, ya entrados en gastos y gustos, le muestro en nuestros buenos oficios al taquero de esquina, tradicional aquí en la capital y en muchas otras ciudades del país. Lo máximo. Tiene uno para comer, para que su familia esté bien, todos los compañeros que trabajamos, todos estén bien, todos. Indudablemente, los tacos son uno de los platillos favoritos de los mexicanos, pero esto no sería posible sin los taqueros, quienes diariamente realizan un gran esfuerzo por llevar el producto a sus clientes, así como Joaquín, quien lleva 35 años conquistando el paladar de cientos de personas. Es una responsabilidad y muchas ganas de echarle y todo puede salir bien. Al pastor, de suadero, tripas, lengua, costilla, campechanos, son algunas de las variedades que existen de este delicioso platillo. O de carnitas, como los que ofrece Joaquín, en la que día a día, junto con su hija Mari, ponen todo su esfuerzo y dedicación para que los clientes se vayan contentos. Tengo 4 hijos, pero no tengo una hija que me ayuda. La carne, pues me la traen diario, la traen la carne. Y mi hija, lo que haga falta, ella me dice que hace falta. Es lo máximo, ella hace todo hace. Todo. Yo hago las carnitas, ya hace salsas, verduras, limones, todo eso. Y el pozole. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ya que entre compras, preparación de salsas, carne, así como la limpieza del local, se va prácticamente todo el día. Pues diario nos levantamos a las 5 de la mañana, yo y mi hija. Y ahí hasta las 7, 8 de la noche. Pues son muchísimas cosas. Primero arreglar el puesto, ponerla, partir la carne, quemar el cuero, estar al pendiente de que se cosan y luego de ahí acabando ya despachar. Asimismo, se encuentran en una constante batalla con los precios, lo que los obliga a modificar los suyos en muchas ocasiones, aunque en otras prefieren proteger a sus clientes y conservar los mismos, aunque esto les afecte económicamente. Pues la carne baja y sube de precio. Sube, pero ya no baja lo que debe de bajar. Como es de primera, hay 3 calidades de carne, pero pues tratamos de hacer lo mejor que se pueda y de ser de primera calidad todo. Pues está carita, pero pues no puedo bajar la calidad, ya los mostré así, ya los enseñé así. Otra de las cosas que asegura Joaquín le ha permitido permanecer y crecer su negocio durante muchos años es su fe en Dios. Pues persignarme, en nombre sea de Dios, echarle ganas y fe y de ahí ya siguen las rutinas que tiene uno que hacer. En México existen más de 1,5 millones de taqueros, pero sin duda, Joaquín, con su gran actitud, amabilidad, amor por lo que hace y sobre todo con la calidad de los productos que ofrece, ha logrado ubicar a Carnitas El May en una de las favoritas de muchos. Entonces aquí estamos a sus órdenes cuando gusten, con toda atención y lo mejor que se pueda atender al cliente. Nos coman tacos, que es lo mejor. Para Imagen, Alejandrina Franco.
Bueno, pues sí se antojaron. Oiga, a propósito del próximo aniversario de Excelsior, el 108, este 18 de marzo, le presento las portadas, algunas de las portadas más icónicas con fotografías de lo que sucedió en distintos puntos y la cobertura. Por ejemplo, ahí tiene usted cuando San Juanico, 14 de octubre de 1984, también la tragedia en la Ciudad de México, entre otros. Felicidades, Excelsior, 108 años.